Isabelita y Santiago invitaron a su madre a la sauna. La encerraron y subieron la temperatura al máximo. Perdiendo el conocimiento por el calor, Dolores escuchó una conversación. En un minuto su corazón no lo resistirá. Pero si hubieran sabido qué pesadilla les esperaba a ellos mismos. La oscuridad palpitaba ante sus ojos. El calor quemaba la piel, penetraba más profundo, alcanzando hasta los huesos. El aire, denso y abrasador, apenas lograba abrirse paso hacia sus pulmones. Dolores sentía como el corazón le golpeaba en el pecho, demasiado rápido, demasiado desesperado. Era como si intentara saltar fuera del cuerpo, huir de aquel calor insoportable. «Hijos», susurró ella, apoyando la frente contra la puerta de madera. «Por favor, déjenme salir». Detrás de la puerta, silencio. Solo un murmullo leve, casi imposible de distinguir a través del velo del desmayo que la envolvía. El sudor le corría por la cara, el cuello, la espalda. La ropa se le pegaba al cuerpo. Dolores golpeaba la puerta, pero sus manos estaban tan débiles que el sonido salía apagado, apenas audible. Isabelita Santiago, su voz se apagaba. «Por favor». Se deslizó hasta el suelo junto a la puerta. Sus pulmones ardían. Puntos negros danzaban frente a sus ojos. Y a través de la oscuridad que avanzaba escuchó la voz de Santiago. En un minuto su corazón no lo resistirá. Dolores intentó gritar, pero de su garganta salió solo un ronco jadeo. Sus hijos. Sus propios hijos. ¿Por qué? La vista se nublaba. La conciencia se desvanecía, diluyéndose en calor y dolor. El último pensamiento que cruzó por su mente fue que tal vez merecía ese final, encerrada, sofocada en una sauna, traicionada por sus propios hijos. La oscuridad la envolvió. La vida le pasó fugazmente por delante de los ojos. La historia de cómo Dolores se convirtió en víctima de sus propios hijos. La pobreza tiene su propio olor. Rancio, con notas de humedad, moho y sueños incumplidos. En el diminuto departamento de Dolores, en las afueras de Barracas, ese olor estaba en todas partes, impregnado en el papel tapiz desgastado, en el linóleo raído del suelo, en los muebles viejos heredados de inquilinos anteriores. El barrio no era de los mejores, edificios de 5 pisos descascarados, grafitis en las paredes, basura en las veredas. Por las noches se escuchaban gritos y sirenas de policía. Pero el departamento del tercer piso, 2 cuartos diminutos, una cocina del tamaño de un armario y un baño en el que apenas podía moverse un adulto, era todo lo que podían permitirse. Dolores recordaba cuando Santiago, que entonces tenía 9 años, le preguntó: «Mamá, ¿por qué nuestro departamento es tan pequeño?». Ella intentó sonreír. «Porque vivimos muy cerquita unos de otros. Y eso nos ayuda a estar más unidos y querernos más». Él asintió, como si tuviera sentido. Los niños siempre aceptan lo que los adultos les dicen, sobre todo si lo dice su madre. Rodrigo, el esposo de Dolores, murió cuando Santiago tenía 7 años, Isabelita 5 y Carmen acababa de entrar al jardín. Un accidente en una obra, se derrumbaron los andamios y, de pronto, Dolores se quedó sola con 3 hijos, sin estudios, sin apoyo y con deudas del seguro médico. Consiguió trabajo en una lavandería y por las noches limpiaba oficinas en el centro. Se levantaba a las 5 de la mañana y volvía a casa a las 11 de la noche. Isabelita, la mayor de las niñas, desde muy temprano tuvo que cuidar a sus hermanos. A veces, al verla con 12 años cocinando la cena, ayudando a Carmen con las tareas o remendando los calcetines de Santiago, a Dolores la atravesaba una punzada de culpa. Le estaba robando la infancia, pero no había alternativa. La heladera casi siempre estaba medio vacía. La carne aparecía en la mesa una vez a la semana, los domingos, cuando Dolores hacía un guiso que rendía varios días. La ropa pasaba de un hijo a otro o venía de donaciones. En los cumpleaños había un solo regalo, que no costara más de $20. En Navidad, calcetines, bufandas y guantes tejidos por Dolores en sus escasas horas libres, y un chocolate para cada uno. Dolores ahorraba en todo. Apagaba las luces al salir de una habitación, reducía al mínimo el tiempo de las duchas calientes, compraba alimentos vencidos en tiendas de descuento. Aprendió a preparar comidas de la nada que los niños comían con gusto, sopa de restos de verduras, tortitas de pan duro, cazuela con sobras de la cena anterior. A veces pasaba noches enteras en la cocina contando monedas, tratando de estirar el presupuesto hasta el próximo salario. Lloraba en silencio, con la cara hundida en una toalla para que los niños no la oyeran. Después se secaba las lágrimas, enderezaba la espalda y seguía adelante. No tenía derecho a rendirse, no cuando 3 hijos dependían de ella. Tras la muerte de Rodrigo, Dolores vivía en un miedo constante.
Temía enfermarse y no poder trabajar. Temía que los desalojaran. Temía que alguno de sus hijos se metiera en problemas o en malas compañías. Pero, más que nada, temía perderlos. Trabajaba tanto que no podía estar con ellos todo el tiempo. Los niños crecían, en cierto modo, solos, en las calles de barracas, entre otros chicos pobres. Ella hacía lo posible por inculcarles valores correctos, ser honestos, trabajadores, cuidarse unos a otros. Y crecían, pese a todo. Santiago, callado, reflexivo, con talento para el dibujo y las matemáticas. Isabelita, demasiado práctica para su edad, con una mente aguda y una voluntad de hierro. Y Carmen, un sol de niña, siempre sonriente, siempre viendo lo mejor en la gente y en las situaciones. Cuando Santiago e Isabelita entraron en la universidad, ambos con beca completa, Dolores pensó que por fin su vida empezaba a mejorar. Carmen estaba por terminar la secundaria y soñaba con estudiar medicina. También tenía una beca en perspectiva. Dolores empezó a creer que lo peor había quedado atrás. Siempre les decía a sus hijos, la educación es su boleto a una vida mejor. Estudien, sean mejores que yo, logren más. Y ellos se esforzaban, por ella, por ellos mismos, por un futuro común. Y entonces llegó aquel baile de graduación. Carmen era especial. En una familia donde cada día era una lucha por sobrevivir, ella lograba ver belleza y alegría. Cuando Santiago e Isabelita se volvieron demasiado adultos y serios antes de tiempo, Carmen seguía siendo una niña, con los ojos bien abiertos en los que se reflejaba el mundo entero. A sus 17 años estaba llena de esperanzas y sueños. El baile de graduación no era para ella solo un evento escolar, era un símbolo del fin de una vida y el comienzo de otra, más feliz. Dolores recordaba cómo su hija ahorraba para el vestido de graduación. Trabajaba los fines de semana en un café, cuidaba a los hijos de los vecinos, guardaba cada centavo. Se negaba pequeños caprichos, un nuevo pintalabios, una entrada de cine, un par de zapatos. Mamá, será el vestido más bonito del mundo, decía ella, contando sus ahorros. Me veré como una princesa. Y cuando por fin lo compró, un vestido azul pálido, de hombros descubiertos y un corpiño bordado con cuentas, sus ojos brillaban con tanta felicidad que a Dolores se le cortó la respiración. Carmen giraba frente al espejo, y el vestido ondeaba a su alrededor como una nube. La tela fluía y destellaba bajo la luz de la lámpara. Emiliano dijo que seré la chica más guapa del baile, susurró, mirando su reflejo. Emiliano Vargas, capitán del equipo de fútbol escolar, por el que suspiraban todas las chicas. Carmen estaba enamorada de él desde 8º grado. Cuando la invitó al baile, corrió a casa gritando de alegría. Dolores nunca había visto a su hija tan feliz. El baile estaba programado para el sábado, 12 de mayo. Una semana antes, Dolores empezó a notar que dormía mal. Una inquietud difusa no la dejaba en paz. Lo atribuía al cansancio, a los nervios por la próxima partida de Carmen a la universidad, a la ansiedad por el futuro. Y luego, en la madrugada del miércoles, tuvo aquel sueño. Dolores veía a Carmen, de pie en medio de la calle. Llevaba el vestido de graduación, azul pálido, de hombros descubiertos y corpiño bordado. Estaba tan hermosa, tan frágil. Carmen sonreía y extendía los brazos. Entonces, de repente, apareció un coche, negro, con cristales polarizados. Avanzaba directo hacia Carmen, que parecía no percibir el peligro, seguía sonriendo. Dolores intentaba gritar, advertirla, pero la voz no le salía. Corrió hacia ella, pero las piernas parecían hundirse en melaza, imposible moverse. Un chirrido de frenos, un golpe sordo, y Carmen tendida en el asfalto, mientras a su alrededor se extendía un charco oscuro. El vestido azul, empapado en sangre, se volvía escarlata. Dolores despertó gritando y temblando, con el corazón desbocado y la cara mojada de lágrimas. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada. Afuera llovía, las gotas repiqueteaban contra la ventana. Con manos temblorosas encendió la lámpara y se sentó en la cama, intentando calmar la respiración. Solo había sido un sueño. Horrible, espantoso, pero solo un sueño. Pero la sensación era tan real. Casi podía oler la sangre, escuchar el chirrido de los frenos. Y veía los ojos sin vida de Carmen, fijos en la nada. Dolores no pudo dormir hasta el amanecer. Y cuando Carmen salió de su cuarto, fresca y sonriente, con el pelo recogido en una coleta y el uniforme escolar puesto, sintió náuseas subirle a la garganta. Por un instante, volvió a ver la imagen del sueño, su hija tendida en el asfalto, en un charco de sangre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Carmen, frunciendo el ceño. «Estás muy pálida».
Dolores asintió, sin fiarse de su voz. Carmen se encogió de hombros y fue hacia la nevera a por leche. Todo el día, Dolores no logró librarse de esa sensación. Estaba dentro de ella, como una piedra fría, un mal presentimiento, un presagio. Al caer la tarde tomó una decisión. Cuando Carmen volvió de la escuela, Dolores estaba sentada en la cocina, con una taza de café ya frío entre las manos. Carmen, dijo, procurando que la voz sonara firme, no vas a ir al baile. La hija se quedó paralizada en el umbral, incrédula. ¿Qué, mamá, estás bromeando? No, hablo en serio. No puedes ir al baile. ¿Pero por qué? Su voz tembló. ¿Qué hice mal? Nada, Dolores negó con la cabeza. No es eso. Yo tengo un mal presentimiento. Siento que ocurrirá algo horrible si vas. Carmen la miró como si le hubiera salido otra cabeza. ¿Un presentimiento? ¿Me prohíbes ir al baile por un presentimiento? Soñé con eso, intentaba explicar Dolores. Estabas en el baile, con tu vestido, y morías, Carmen. Un coche te atropellaba. Fue tan real. Solo fue un sueño, mamá, exclamó la hija, alzando la voz. Solo un sueño. No puedes prohibirme ir al baile por una pesadilla tonta. Si puedo, dijo Dolores, poniéndose de pie. Y te lo prohíbo. Este sábado no vas a ninguna parte. Punto. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. No puedes hacerme esto. No es justo. He esperado este día durante años. Ahorré para el vestido. Emiliano me invitó. No me importa, dijo Dolores, aunque por dentro se le encogía el corazón ante las lágrimas de su hija. Tu seguridad es más importante que un baile. No es un baile cualquiera, gritó Carmen. Es mi graduación. El día más importante de mi vida. ¿Cómo puedes hacerme esto? Salió corriendo de la cocina y dio un portazo tan fuerte que la vajilla vibró en los estantes. Dolores oyó cerrarse la puerta del cuarto de su hija, seguida de sollozos apagados. Dolores se quedó de pie, aferrada al borde de la mesa, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Sabía que estaba siendo cruel. Sabía que le rompía el corazón a su hija, pero el miedo era más fuerte. El miedo a perder a otra persona querida. El miedo a ver de nuevo la vida apagarse en unos ojos amados. Por la noche llamó Isabelita. Ella y Santiago solían volver a casa un fin de semana al mes, y en ese precisamente planeaban venir para el baile de su hermana pequeña. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó ella. ¿Preparados para el sábado? Carmen no irá al baile, dijo Dolores, esforzándose por sonar firme. Silencio. ¿Qué? ¿Por qué? Dolores le contó lo del sueño, su presentimiento, su miedo. Mamá, dijo Isabelita lentamente, ¿entiendes que esto es una locura? ¿Prohibirle ir a la graduación por un sueño? No lo entiendes, replicó Dolores. Fue tan real. Fue un sueño, mamá, cortó Isabelita. Solo un sueño. No puedes controlar nuestra vida por tus miedos. Soy su madre, dijo Dolores. Y yo decido que es seguro para ella y que no. Tiene 17 años, mamá. En un año se irá a la universidad. No podrás controlarla para siempre. Mientras viva bajo mi techo, seguirá mis reglas. Isabelita soltó un sonido parecido a un gruñido. No lo puedo creer. Le estás arruinando la vida por tu paranoia. La estoy protegiendo, dijo Dolores. Algún día, cuando tengas tus propios hijos, lo entenderás. Si alguna vez me comporto con ellos como tú con nosotros, espero que alguien me dé una bofetada, replicó Isabelita, y colgó. Dolores se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo como todo se le enfriaba por dentro. Isabelita nunca le había hablado con ese tono. Siempre había sido la sensata, la que intentaba comprender el punto de vista de su madre. Media hora después llamó Santiago. Su voz sonaba tensa. Mamá, Isabelita me contó tu decisión. ¿Es verdad? Sí, dijo Dolores. Y no pienso cambiarlo. Mira, hablaba despacio, eligiendo las palabras, entiendo que te preocupes por ella, pero prohibirle ir a la graduación por un sueño, ¿no crees que es demasiado? No, Dolores negó con la cabeza, aunque su hijo no podía verla. Creo que es una medida necesaria de precaución. Mamá, su voz tenía un tinte de desesperación, por favor, piénsalo otra vez. Es muy importante para ella. No te imaginas cuánto ha esperado este día. Ya lo decidí, Santiago, dijo Dolores. Y punto. Él suspiró. Iremos mañana por la tarde. Quizás en persona logremos hacerte cambiar de opinión. Dolores no respondió. Por dentro crecía la certeza de que estaba actuando bien, que estaba salvando a su hija de un destino terrible. Los 2 días siguientes fueron como una guerra. Carmen se encerró en su cuarto y se negaba a hablar con su madre.
Solo salió cuando llegaron Isabelita y Santiago. Los tres se sentaron en la cocina, tratando de convencer a Dolores. Gritaban, lloraban, suplicaban, daban argumentos. Isabelita intentaba apelar a la razón. Mamá, la probabilidad de que un sueño sea premonitorio es menor que la de que te muerda un tiburón en Central Park. Santiago apelaba al sentido de justicia. Ella trabajó, ahorró dinero, esperó este día. ¿No mereces ser feliz al menos una noche? Carmen solo lloraba y repetía. Por favor, mamá, por favor. Pero Dolores seguía inflexible. Con cada hora, con cada argumento, su resolución se hacía más fuerte. No podía explicar lo que sentía. Como si dejaba que Carmen fuera a esa graduación, la perdería para siempre. El viernes por la noche, Carmen hizo un último intento. Mamá, dijo entrando en la habitación, hagamos un trato. Tú me dejas ir a la graduación, pero Santiago vendrá con nosotros. Él estará conmigo todo el tiempo. Se asegurará de que esté a salvo. Dolores negó con la cabeza. No, Carmen. La decisión está tomada. Entonces te odio, susurró la hija, y en sus ojos había tanto dolor que a Dolores se le cortó la respiración. Nunca te lo voy a perdonar. Salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Dolores se sentó en la cama, sintiendo que algo se le encogía dentro. Quizás sí se estaba pasando, quizás solo había sido un sueño, un juego del subconsciente. Pero cada vez que cerraba los ojos veía a su hija, tendida en el asfalto, en un charco de sangre, con ese vestido azul. Y el miedo regresaba, oprimiéndole la garganta con un puño helado. El día de la graduación, Dolores estaba de los nervios. Desde la mañana el corazón le latía en la garganta. Isabelita y Santiago no le dirigían la palabra, solo le lanzaban miradas de reproche. Carmen no salía de su cuarto. Al atardecer, Isabelita y Santiago fueron al supermercado, y Dolores preparó la cena, lasaña, el plato favorito de Carmen. Un pequeño gesto de reconciliación, un intento desesperado de suavizar la culpa. Carmen, la llamó frente a la puerta de su cuarto. La cena está lista. Por favor, sal. Silencio. Dolores esperó un minuto, luego otro. Volvió a golpear. Carmen, sé que estás enojada, pero hablemos. Por favor. Otra vez silencio. Algo se le movió dentro. Una inquietud difusa subía desde lo más profundo, cerrándole la garganta con dedos de hielo. ¿Carmen? Golpeó más fuerte. ¿Estás bien? Nada. La inquietud se volvió pánico. Dolores tiró del picaporte, la puerta estaba cerrada con llave. Carmen, gritó, golpeando con fuerza. Abre ahora mismo. Corrió a la cocina, sacó con manos temblorosas la llave de repuesto. Regresó, con dificultad encajó la llave en la cerradura. Al fin cedió, y abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. La ventana abierta de par en par, las cortinas agitadas por el viento. Dolores corrió hacia la ventana. Vio a su hija, con el vestido azul de graduación, bajando por la escalera de incendios. Tercer piso, escalones metálicos resbaladizos por el rocío de la tarde, la figura frágil envuelta en el vestido ondeante. Carmen, gritó, asomándose por la ventana. La hija se volvió, dio un grito de susto. La mano se le resbaló de la barandilla, el pie se enredó en el largo dobladillo del vestido. Un segundo, y caía, el vestido desplegándose alrededor como las alas de un pájaro herido. Un golpe sordo. Dolores bajó corriendo por la escalera, saltando escalones, tropezando, agarrándose a la baranda. En el patio ya había gente. Alguien llamaba a la ambulancia. Carmen yacía en el asfalto, los brazos abiertos como en pleno vuelo. El vestido azul se oscurecía lentamente, empapado de sangre. Déjenme pasar, soy su madre. Gritaba Dolores, empujando a la multitud de curiosos. Cayó de rodillas junto a su hija, temiendo tocarla, temiendo hacerle más daño. Carmen, mi niña, susurraba, acariciándole el cabello. Aguanta, la ambulancia ya viene. Los ojos de su hija estaban abiertos, grandes, asustados, incomprensivos. Los labios se movieron. Mamá, apenas audible, tengo frío. Tranquila, mi amor, Dolores se quitó el suéter y la cubrió. Todo va a estar bien. ¿Oyes las sirenas? Ya están cerca. Perdón, susurró Carmen. No quería. No, perdóname tú, las lágrimas nublaban la vista. Y en ese momento los ojos de Carmen se vidriaron, la mirada se volvió vacía, perdida en la nada. No, gritó Dolores, abrazando a su hija. Carmen, no. El ulular de sirenas, las luces parpadeantes, manos que la apartaban de su hija. Por favor, señora, deje trabajar a los médicos. Dolores se sentó en el bordillo,
abrazándose a sí misma, balanceándose. Todo parecía irreal, una pesadilla de la que no podía despertar. Una vecina del primer piso se acercó y le puso una manta sobre los hombros. La vi caer, dijo en voz baja. Pisó el dobladillo del vestido y resbaló. Fue un accidente. Hemorragia interna, traumatismo craneal, fractura de columna. Carmen no tenía posibilidades. Cuando Isabelita y Santiago regresaron, todo había terminado. Carmen, la niña luminosa, el último hijo, estaba muerta. Dolores recordaba sus rostros, blancos, inmóviles, como máscaras. Recordaba cómo Isabelita gritó al ver el cuerpo de su hermana cubierto con una sábana, cómo Santiago apretó los puños hasta clavarse las uñas en la carne. Fue tu culpa, susurró Isabelita, mirándola con tanto odio que Dolores se estremeció. Tú la mataste. No quería, intentaba explicarse Dolores. Trataba de protegerla. ¿De qué? Gritó Isabelita. ¿De la felicidad? ¿De una vida normal? Siempre nos asfixiaste con tus miedos, con tu paranoia. Y mira a lo que nos llevó. Ya no eres nuestra madre, dijo Santiago en voz baja, y esas palabras dolieron más que los gritos de Isabelita. Ya no tenemos madre. Se dieron la vuelta y se fueron, dejándola sola en el frío pasillo de la morgue, entre olor a desinfectante y a muerte. El funeral fue como en una neblina. Dolores se quedó aparte, sin atreverse a acercarse. Isabelita y Santiago estaban juntos, de la mano, apoyándose uno en el otro, aislados del mundo, de ella. Después intentó acercarse. Isabelita se volvió hacia ella, el rostro torcido. Ni se te ocurra, escupió entre dientes. No te acerques. No queremos verte. Nunca. Para nosotros ya no existes, añadió Santiago, y se marcharon sin mirar atrás. Dolores volvió al departamento, vacío, sin vida. Se sentó en la cocina, en la mesa donde antes se reunía la familia, donde reían, discutían, soñaban con el futuro. Ese día no solo perdió a Carmen, perdió a todos sus hijos. Los días tras el funeral se fundieron en una pesadilla interminable. Dolores no podía dormir ni comer. Cada vez que cerraba los ojos veía a Carmen cayendo por la escalera, el vestido ondeando como alas, los ojos abiertos de par en par. Llamaba todos los días a Isabelita y a Santiago. Al principio no contestaban. Luego rechazaban la llamada. Al final bloquearon su número. Dolores escribía cartas, dejaba mensajes en redes sociales. Rogaba que no la culparan, pedía perdón, suplicaba una oportunidad de hablar. Todo en vano. Un día fue a la universidad donde estudiaba Santiago. Esperó horas en la entrada de la residencia. Cuando por fin salió, simplemente pasó de largo, como si no la conociera, como si fuera invisible. El vacío por dentro crecía. Primero Rodrigo, luego Carmen. Y ahora Isabelita y Santiago, que le habían dado la espalda. Dolores estaba completamente sola en un mundo donde alguna vez tuvo una familia. Trabajo, casa, dormir, otra vez trabajo. Movimientos mecánicos, reacciones automáticas. Existía, pero no vivía. Mantuvo la habitación de Carmen intacta. A veces se sentaba allí horas, revolviendo las cosas de su hija, aspirando los restos de su olor, champú, perfume guardado para ocasiones especiales. El vestido de graduación, manchado de sangre, se lo devolvió la policía meses después, al cerrar la investigación. Accidente, decía el informe. Dolores lo lavó, pero las manchas no salieron del todo. Quedaron huellas rosadas en la tela azul, como cicatrices sangrientas en el alma. Pasaron los años. Dolores envejeció, se consumió, el cabello se le encaneció antes de tiempo. A veces, al mirarse en el espejo, no reconocía a la mujer que la observaba, con ojos vacíos y arrugas profundas que habían surcado aquel rostro antes terso. Seguía llamando a Isabelita y Santiago en los cumpleaños, en Navidad. Año tras año, sin respuesta. Espiaba sus páginas en redes sociales, enterándose de sus vidas por fotos y publicaciones. Santiago se graduó, consiguió trabajo en una gran empresa de informática. Dolores vio fotos de su oficina, de su nuevo departamento, de compañeros con los que iba a bares después del trabajo. Isabelita se hizo abogada, como siempre soñó. Se especializó en derecho de familia, defendiendo a niños de familias disfuncionales. Una amarga ironía, rescataba a otros niños mientras repudiaba a su propia madre. 5 años después de la muerte de Carmen, el teléfono de Dolores por fin sonó con el número de Isabelita. Se le cayó la taza de las manos, agarró el aparato con dedos temblorosos. Hola, su voz se quebró. Mamá. Isabelita sonaba distinta, más adulta, más seria. Pero era su voz, la de su hija mayor, que Dolores no escuchaba hacía tanto. Isabelita.
No pudo contener las lágrimas. Isabelita, qué alegría escucharte. Santiago y yo queremos reunirnos contigo, dijo ella. En su voz no había calidez, solo frialdad profesional. ¿Estás libre este sábado? Sí, claro. Dolores habría dejado todo por ver a sus hijos. ¿Dónde y cuándo? En el Café da Marco, a las 2. ¿Lo conoces? Sí, lo encontraré. Isabelita, yo tan. Pero su hija ya había colgado. Dolores no durmió en toda la noche antes de la cita. Revisaba su ropa, buscando algo adecuado. Ensayaba frente al espejo lo que quería decirles. Lloraba de felicidad y de miedo. El Café da Marco resultó ser un lugar acogedor en el centro. Dolores llegó media hora antes, tomó una mesa en un rincón, pidió un café que no pudo beber por los nervios. Ellos llegaron a las 2 en punto. Entraron juntos, altos, guapos, seguros de sí mismos. Isabelita, con traje formal, el cabello recogido en un moño, un maquillaje discreto que realzaba sus rasgos. Santiago, en vaqueros y suéter, con barba incipiente y ojos cansados. Dolores se levantó, dio un paso hacia ellos, pero se detuvo sin saber si podía abrazarlos. Isabelita asintió, formal, contenida. Santiago simplemente miraba hacia otro lado. Gracias por venir, dijo Dolores cuando se sentaron a la mesa. Tenemos un motivo, respondió Isabelita, abriendo el menú. Hagamos el pedido primero y luego hablamos. Pidieron pasta y vino. El camarero trajo una cesta de pan y sirvió agua en las copas. Todo ese tiempo permanecieron en un silencio incómodo. ¿Cómo están?, preguntó Dolores cuando el camarero se marchó. Vi que te hiciste abogada, Isabelita. ¿Y tú, Santiago, trabajas en una empresa de informática? Nos estuviste vigilando en las redes sociales, no fue una pregunta, sino una afirmación. Isabelita miraba sin sonreír. Invadiste nuestra privacidad todos estos años. Solo quería saber que estaban bien, murmuró Dolores. Soy su madre, me preocupaba. Perdiste el derecho a preocuparte por nosotros el día que Carmen murió, cortó Isabelita. Dolores bajó la mirada, sintiendo como las lágrimas le subían a la garganta. Sé que me culpan, y yo me culpo. Cada día, cada noche desde entonces. Si pudiera volver atrás y cambiar. Pero no puedes, interrumpió Santiago. Nadie puede. Trajeron la comida. Comieron en un pesado silencio. Dolores casi no sentía el sabor, llevando el tenedor a la boca de manera mecánica. ¿Para qué querían verme?, preguntó al fin. Después de tantos años. Isabelita y Santiago se miraron. Algo pasó entre ellos, un acuerdo silencioso. Queríamos ver cómo estabas, dijo Santiago. Asegurarnos de que estás bien. Han pasado 5 años, añadió Isabelita, mirando su plato. Pensamos que quizá era hora de no olvidar, pero seguir adelante. Dolores cerró los ojos, sintiendo como por fin se le escapaban las lágrimas. Gracias, susurró. Los extrañé tanto. Algo se movió en el rostro de Isabelita. Santiago apartó la vista, los dedos se le cerraron alrededor de la copa. Nosotros también te extrañamos, dijo en voz baja. A pesar de todo. Dolores extendió las manos sobre la mesa, sin atreverse a tocar a sus hijos, pero ofreciéndoles contacto. Tras dudar un instante, Isabelita puso su mano sobre la de su madre. Santiago vaciló, y luego hizo lo mismo. Se quedaron así, unidos por el tacto, y Dolores sintió como el vacío interior empezaba a llenarse de algo cálido. Quiero contarles sobre aquel día, dijo. Lo que sentí, mi sueño, mis miedos. No para justificarme, sino para que entiendan. Dolores lo contó todo. El sueño, el presentimiento atroz, el pánico que la inundó al ver a Carmen en la escalera de incendios. Como gritó de horror al comprender que el sueño se cumplía, pero no como ella había pensado. Los hijos escucharon en silencio. Dolores vio brillar lágrimas en los ojos de Isabelita y a Santiago apretar los dientes para contener la emoción. Nunca me perdonaré lo que pasó, terminó. Nunca dejaré de culparme. Pero si existe la más mínima posibilidad de que algún día puedan perdonarme, esperaré. El tiempo que haga falta. Lo intentaremos, dijo Isabelita en voz baja. No prometo que sea fácil, pero lo intentaremos. Dolores asintió, incapaz de hablar. La gratitud la desbordaba. Después de ese encuentro, empezaron a verse con regularidad. Al principio una vez al mes, luego cada 2 semanas. Iban juntos a casa de Dolores, ella cocinaba la cena. Recordaban a Carmen, no el momento de su muerte, sino su vida. La risa, las bromas, los sueños. Poco a poco, paso a paso, comenzaron a reconstruir la familia, ya no la misma de antes, pero familia al fin. Y entonces Dolores notó que algo no iba bien.
Al principio fueron detalles, citas canceladas a último momento, miradas extrañas entre Isabelita y Santiago cuando creían que Dolores no los veía, llamadas telefónicas que cortaban en cuanto ella entraba en la habitación. Un día, Dolores vio por casualidad un mensaje en el teléfono de Isabelita cuando su hija fue al baño y dejó el móvil sobre la mesa de la cocina. La pantalla se encendió y apareció el nombre Serafín y el comienzo del mensaje: no te olvides de. Dolores apartó la vista, sin querer invadir la intimidad de su hija, pero el nombre le resultó extraño. ¿Serafín? ¿Quién era? Se lo preguntó a Isabelita cuando volvió. La hija palideció y agarró el teléfono. Es un colega, dijo demasiado rápido, de un caso en el que estamos trabajando. Pero la reacción era demasiado nerviosa para un simple contacto laboral. Otro día, Dolores notó en el cuello de Santiago un colgante extraño, un círculo de plata con un símbolo parecido a una estrella dentro. Cuando le preguntó, Santiago escondió el colgante bajo la camisa. Solo un adorno, dijo. Nada especial. La intuición materna le decía que los hijos ocultaban algo, algo serio. Pero Dolores temía presionarlos, temía perderlos otra vez ahora que la relación empezaba a recomponerse. Lo siguiente ocurrió cuando Isabelita invitó a su madre a cenar a su casa. Dolores llegó un poco antes de la hora, su hija aún no había vuelto del trabajo, pero Santiago estaba allí y abrió la puerta. Mientras él trasteaba en la cocina, Dolores pidió ir al baño. En el camino vio una puerta entreabierta. Una curiosidad extraña la empujó a mirar dentro. En la penumbra había una mesa baja cubierta con una tela rojo oscuro. Sobre la mesa reposaba un medallón de plata con el símbolo, un círculo con una estrella dentro, exactamente el mismo que había visto en el colgante de Santiago. «Mamá», la voz de Santiago a su espalda la hizo sobresaltarse. «¿Qué haces aquí?» Dolores se volvió. Él estaba en el umbral, con el rostro tenso. «Perdón», balbuceó. Buscaba el baño y, sin querer. «El baño está del otro lado», dijo, acercándose y cerrando la puerta. «Ven, te muestro». Le sostuvo la mirada un largo segundo, como sopesando algo. Dolores sintió la inquietud crecer por dentro. Algo no iba bien con sus hijos, algo serio. La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Isabelita y Santiago se lanzaban miradas rápidas cuando creían que Dolores no los veía. La conversación no fluía, pese a los intentos de tocar temas neutros. «Por cierto, mamá», Santiago miró a Isabelita y luego a su madre, «¿pensamos y si vamos este fin de semana a una sauna juntos? Encontré un sitio buenísimo, tranquilo, privado». Isabelita se estremeció apenas, pero sonrió enseguida. «Sí, buena idea. Te vendrá bien relajarte, mamá. Te ves agotada». Dolores los observó, tratando de descifrar ese comportamiento extraño. «Es inesperado», respondió con cautela, «pero encantada. Hace mucho que no voy a una sauna». «Perfecto». Santiago palmoteó con un entusiasmo impostado. «¿Mañana a las 4? Yo paso por ti». «No hace falta, voy por mi cuenta. Mándame la dirección». «No, no», se apresuró Isabelita. «Es un sitio algo difícil de encontrar. Mejor te recogemos nosotros». Algo en el tono la puso en guardia, pero asintió para no arruinar ese raro momento de cercanía. «De acuerdo, los esperaré a las 4». Al día siguiente, Dolores estuvo en un estado extraño. La expectativa de ver a sus hijos se mezclaba con una ansiedad inexplicable. Intuía que la invitación no era solo para pasar el rato. A las 4 en punto se detuvo el coche de Santiago frente a su casa. Iban los dos en los asientos delanteros, rígidos, tensos como cuerdas. Cuando Dolores subió atrás, Isabelita se volvió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien», respondió Dolores, abrochándose el cinturón. «¿A dónde vamos exactamente?» «Ya verás», Santiago la miró por el retrovisor. «Es un club privado pequeño, fuera de la ciudad. Muy especial». Condujeron cerca de una hora, saliendo de la urbe. La conversación no fluía, respuestas monosilábicas, miradas entre ellos. Dolores notó que Isabelita jugueteaba nerviosa con un medallón de plata en el cuello, el mismo círculo con estrella que había visto en Santiago. Por fin tomaron un camino angosto que se internaba en el bosque. Unos minutos más y el coche se detuvo ante una construcción de madera, como una cabaña grande de troncos. «Ya llegamos», anunció Santiago, apagando el motor. El lugar parecía desierto, ningún otro coche, ni rastro de personal o clientes. «Qué raro, no hay nadie», observó Dolores al bajar. «Es un club privado», repitió Isabelita. «Reservamos todo el lugar para los tres, para que nadie moleste el reencuentro familiar».
Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Dolores se estremeciera. Dentro olía a cedro y hacía calor. Una sala amplia con chimenea, varias puertas que daban a otras estancias. Por una de ellas, Dolores vio una piscina de agua azul. Ponte cómoda, mamá, Santiago señaló una butaca de mimbre. ¿Quieres té antes de la sauna? Sí, gracias, se sentó, mirando alrededor. Es un sitio precioso. Debe de ser caro. No te preocupes por eso, Isabelita tomó una tetera del estante. Nosotros ganamos bien. El vestuario está allí, Santiago indicó una puerta a la izquierda. Tienes todo lo necesario, toallas, sandalias, bata. Dolores se cambió a una bata blanca de felpa, demasiado grande. Al volver, sus hijos la esperaban, también en bata, con tazas de infusión en las manos. Toma, Isabelita le tendió una taza. Mezcla especial de hierbas. Dolores dio un sorbo. ¿Lista para el vapor? Preguntó Isabelita, retirándole la taza. Le temblaban un poco las manos. Claro. Pasaron por otra puerta a una sala pequeña de paredes y bancos de madera. En el centro, un horno de piedra irradiaba calor. Auténtica sauna finlandesa, explicó Santiago, cerrando la puerta. Ahora he hecho un poco de agua. Vertió agua sobre las piedras al rojo y la sala se llenó de vapor espeso con aroma a eucalipto. Dolores se quitó la bata, quedándose en traje de baño, y se tumbó en el banco superior. El calor la envolvía, relajándole los músculos. Cerró los ojos, disfrutando la sensación. Te dejamos un momento, oyó la voz de Isabelita. Descansa, relájate. Entreabrió los párpados y los vio intercambiar miradas extrañas. Luego ambos salieron. Oyó la puerta cerrarse. Y después, el chasquido de una cerradura. Dolores se incorporó de golpe, sacudiéndose la somnolencia. ¿Isabelita? ¿Santiago? Silencio. Se acercó a la puerta y probó el picaporte. Cerrada. ¿Hijos? El miedo la golpeó en oleadas. ¿Qué está pasando? Tras la puerta se oyeron voces apagadas. Dolores pegó el oído a la madera. Hijos, susurró, apoyando la frente en la puerta. Por favor déjenme salir. Detrás de la puerta, silencio. Solo un murmullo leve que apenas podía distinguir a través del velo del desmayo creciente. La temperatura en la sauna parecía subir. El aire se volvía más enrarecido. Dolores sintió el sudor correr por la cara, el cuello, la espalda. El corazón latía más rápido de lo normal. Santiago, Isabelita. La voz se le quebraba. ¿Qué les hice? ¿Por qué me hacen esto? Quédate quieta, se oyó la voz de Santiago. El calor aumentaba. Dolores suplicaba a sus hijos que abrieran. Cada minuto se hacía eterno. Se deslizó hasta el suelo junto a la puerta. Los pulmones ardían. Puntos negros danzaban ante sus ojos. Y, a través de la oscuridad que avanzaba, oyó la voz de Santiago. En un minuto su corazón no lo resistirá. Dolores intentó gritar, pero de su garganta salió solo un ronco resuello. Sus hijos, sus propios hijos. ¿Por qué? La vista se oscurecía. La conciencia se disolvía en calor y dolor. El último pensamiento que cruzó por su mente no fue sobre sí misma, fue sobre ellos, y sobre aquel día en que todo se torció. Sobre cómo ella, Dolores, fue la causa de la muerte de su propia hija, y sobre qué, quizá, merecía ese final, encerrada, asfixiándose en una sauna, traicionada por sus propios hijos. La oscuridad la cubrió. A través de la oscuridad le llegaban voces, como amortiguadas bajo el agua. ¿Estás loca? Serafín se va a enterar. Me da igual. Pero Serafín dijo. Al diablo con Serafín. Dolores intentó abrir los ojos, pero los párpados pesaban como plomo. La vida empezó a pasarle por delante, su marido, Carmen, Santiago, Isabelita, recuerdos a toda velocidad, hasta que cayó por completo al abismo. Entonces algo frío se precipitó sobre ella, arrancándola del sopor. Dolores tosió, boqueando aire, y abrió los ojos. Sobre ella estaban Isabelita y Santiago. En las manos de Isabelita vio un cazo vacío, acababa de echarle agua helada. Seguían en la sauna, pero la puerta estaba abierta y el aire fresco entraba a raudales. Mamá. Isabelita cayó de rodillas a su lado y le sostuvo la cara con manos temblorosas. ¿Estás viva? Gracias a Dios. Santiago estaba junto a la puerta, pálido, con la mirada desencajada. ¿Qué hemos hecho? Susurró. ¿Qué hemos hecho? Dolores intentó apartarse de Isabelita, pero no tuvo fuerzas. ¿Por qué? Roncó. La garganta le ardía, la voz apenas la obedecía. ¿Por qué hicieron esto? Isabelita rompió a llorar, hundiendo el rostro en el hombro de su madre. Perdónanos, mamá. Por favor, perdónanos.
Santiago se dejó caer lentamente al suelo y se cubrió la cabeza con las manos. Es por Serafín, dijo con voz hueca. Nos convenció de que debías morir. ¿Quién es Serafín? Articuló Dolores con esfuerzo. Isabelita y Santiago se miraron. En sus ojos vio miedo, vergüenza, desconcierto. Nuestro maestro, respondió por fin Isabelita. El líder de la comunidad a la que pertenecemos. De la secta, corrigió Santiago. Llamemos a las cosas por su nombre. Estamos en una secta, Isabelita. Dolores intentó incorporarse. Isabelita la ayudó, poniendo una toalla doblada bajo su espalda. Cuéntenmelo, exigió, todo, desde el principio. Los hijos ayudaron a Dolores a salir de la sauna, la sentaron en una butaca de mimbre del salón y la arroparon con una manta. Isabelita le trajo un vaso de agua fría. Dolores bebía con avidez, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo exhausto. Fueron contando por turnos, interrumpiéndose, a veces deteniéndose cuando la emoción los desbordaba. Tras la muerte de Carmen y la ruptura con su madre, ambos cayeron en depresión. Santiago empezó a beber, Isabelita se encerró en sí misma. Un día, en el campus universitario, se le acercó a Santiago una muchacha, hermosa, de ojos bondadosos y sonrisa cálida. Lo invitó a una reunión de un grupo de apoyo para personas que habían perdido a un ser querido. Se llamaban el Círculo de Serafín, contó Santiago. Decían que podían ayudarnos a sobrellevar el duelo, a encontrar un nuevo sentido a la vida. Al principio todo parecía inofensivo. Reuniones semanales, charlas, meditaciones. Santiago invitó a Isabelita. Por primera vez en mucho tiempo sintieron que no estaban solos, que alguien entendía su dolor. Serafín apareció al mes, siguió Isabelita. Era impresionante. Hablaba de un modo que era imposible no creerle. Poco a poco, las reuniones se volvieron más extrañas. Surgieron rituales, las meditaciones dieron paso a trances grupales. Serafín exigía cada vez más dinero, para expandir la conciencia, para preparar el gran tránsito. Le dábamos todo, dijo Santiago. La beca, los sueldos de trabajos temporales. Y cuando terminamos la carrera y empezamos a trabajar, aún más. Pero nunca le alcanzaba. Serafín sabía del pasado, de la muerte de Carmen. Lo usó, a Isabelita se le llenaron los ojos de lágrimas. Decía que la única forma de liberarse del dolor era cerrar el círculo, sangre por sangre. Tu muerte iba a ser la expiación por la de Carmen. Y también quería tu departamento, añadió Santiago. Supo que estaba a tu nombre y sin deudas. Dijo que debíamos venderlo tras tu muerte y entregar el dinero a la comunidad. Todo debía parecer un accidente, una mujer mayor fue a la sauna, se sintió mal, un infarto. Decía que nos liberaríamos del dolor, susurró Isabelita, que seríamos bienaventurados. ¿Y ustedes le creyeron? Dolores no pudo ocultar la amargura de su voz. Estábamos rotos, mamá, Santiago alzó la vista, cargada de dolor. Tras la muerte de Carmen, después de romper contigo nos aferrábamos a cualquier esperanza. Y Serafín sabe convencer. Es como si te viera por dentro, como si conociera tus miedos y deseos más secretos. Dolores miró a sus hijos, exhaustos, confundidos, engañados. La rabia que sentía un minuto antes se dio ante la compasión. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué pasará cuando ese Serafín se entere de que no me mataron? Isabelita y Santiago cruzaron miradas. No lo sé, admitió Santiago. Nadie antes había ido contra su voluntad. Es peligroso, mamá. De verdad peligroso. Tenemos que huir, Isabelita se puso en pie. Ahora mismo. Irnos lejos, donde no pueda encontrarnos. Dolores negó lentamente con la cabeza. No, huir no es la salida. ¿Cuánta gente, además de ustedes, está en esa secta? Unas 30 personas, respondió Santiago. Muchos, como nosotros, perdieron a alguien. Otros están perdidos en la vida, buscando respuestas. ¿Y a todos los engaña? ¿Les saca dinero? ¿Los manipula? Sí, asintió Isabelita. Algunos le entregaron todos sus ahorros. Hubo quien vendió casas, coches. Dolores se irguió en la butaca, sintiendo renacer dentro una determinación que no experimentaba desde hacía años. No vamos a huir, dijo con firmeza. Vamos a detener a ese hombre. Isabelita y Santiago se miraron, inquietos. El súbito espíritu combativo de su madre los tomó desprevenidos. Mamá, ¿no entiendes? Isabelita negó con la cabeza. Serafín es peligroso. Tiene contactos por todas partes. Dinero, influencia. Y es capaz de todo, añadió Santiago. Literalmente de todo. Dolores se levantó, sintiendo un oleaje de fuerzas. ¿Cuánta más gente está estafando? ¿Cuántas familias está destruyendo?
Los días siguientes los dedicaron a trazar un plan. Isabelita contactó a un compañero de facultad, Tomás, que trabajaba en la policía. Tras dudar, aceptó ayudar, pero advirtió que necesitarían pruebas sólidas. Santiago e Isabelita siguieron asistiendo a las reuniones del círculo de Serafín, fingiendo que nada había cambiado. Le dijeron a Serafín que el ritual de purificación había sido un éxito, Dolores había muerto de un infarto en la sauna, todo parecía un accidente. Serafín quedó satisfecho. Anunció que Isabelita y Santiago habían alcanzado un nuevo nivel de iluminación y pronto estarían listos para el gran tránsito. Exigió que vendieran cuanto antes el departamento de su madre y le llevaran el dinero para preparar el último ritual. Está cada vez más insistente, le contó Isabelita a Dolores en una reunión secreta. Habla de un día decisivo que se acerca, de que todos los elegidos deben estar listos para el tránsito. Suena siniestro, observó Dolores, como si preparara un suicidio colectivo. También lo creemos, asintió Santiago. Algunos miembros empezaron a recibir instrucciones extrañas. Serafín ordenó que todos redactaran testamentos dejando todos sus bienes a su fondo. El tiempo jugaba en su contra. Había que actuar rápido. Tomás indagó en el pasado de Serafín. Su nombre real era Alfonso Mendoza, es profesor de psicología despedido tras un escándalo por acoso a alumnas. Tenía toda una red de empresas pantalla y cuentas offshore a donde iban a parar los fondos de los seguidores. Isabelita consiguió una aliada dentro del círculo, Lucía Ramírez, viuda que había vendido su casa y entregado todo a Serafín a cambio de la promesa de una conexión astral con su difunto marido. Lucía empezó a dudar, sobre todo tras la desaparición de otro miembro, Carlos, que había querido salir de la secta y recuperar su dinero. El plan era simple, Isabelita y Santiago se reunirían con Serafín, supuestamente para entregarle el dinero de la venta del departamento, y grabarían la conversación donde él revelara sus verdaderas intenciones. La policía estaría lista. Es demasiado arriesgado, objetó Dolores. No tenemos elección, mamá, respondió Santiago con firmeza. Si de verdad planea un suicidio colectivo, estamos a días. La cita quedó para la noche del viernes, en la oficina de Serafín, un ático lujoso en el centro. Isabelita y Santiago llevaban micrófonos ocultos. Dolores estaba en una furgoneta policial cercana, escuchándolo todo. Al principio, todo salió según lo previsto. Entregaron a Serafín un sobre con el supuesto dinero de la venta. Él estaba complacido. Esta aportación los acerca a la suprema iluminación, su voz sonaba suave, convincente. Pronto realizaremos el gran tránsito. Cuéntenos más sobre ese tránsito, maestro, preguntó con cautela Isabelita. ¿Cómo será exactamente? Será indoloro, respondió. Una bebida especial que prepararé personalmente para cada elegido. Se dormirán y despertarán en una nueva realidad, con aquellos a quienes aman. A Dolores se le erizó la piel. ¿De verdad planeaba envenenar a sus adeptos? ¿Y el dinero? Preguntó Santiago. ¿Para qué lo necesita, si todos vamos a realizar el tránsito? Pausa. Demasiado larga. Buena pregunta, Santiago. La voz de Serafín cambió, se volvió más fría. Muy buena. ¿Sabes qué más es interesante? Ese pequeño aparatito que Isabelita lleva bajo la blusa. ¿Pensaron que no me daría cuenta? Se oyó un golpe, un grito de Isabelita. Ruido de forcejeo. Equipo de asalto, adelante, gritó Tomás por la radio. Ahora. Pero ya era tarde. Cuando la policía irrumpió en el ático, no había nadie. Solo el micrófono de Isabelita tirado en el suelo y una nota: la familia debe reunirse. Los 3 de tus hijos estarán juntos pronto. No intenten encontrarlos. 4 días pasaron en búsquedas desesperadas. La policía revisó todas las direcciones vinculadas a Serafín, sus transacciones, llamadas. Dolores no dormía ni comía, yendo y viniendo entre la comisaría y el refugio temporal que le había conseguido Tomás. Al 5.º día llegó un video, enviado al correo de Dolores desde un servidor anónimo. En la grabación, Isabelita y Santiago estaban sentados en sillas, atados y amordazados. Detrás de ellos había un hombre enmascarado, alto y corpulento. Benito, el guardaespaldas de Serafín, según le explicó Lucía a Dolores. Luego apareció el propio Serafín, sin máscara, con una sonrisa autosatisfecha. Hola, Dolores, dijo. Me alegra que sigas viva. Eso hace nuestro juego mucho más interesante. Se acercó a Isabelita y le pasó la mano por el cabello. Ella se estremeció, intentando apartarse. Tus hijos me son más leales que a ti, continuó. Estaban dispuestos a matarte por mí, pero son débiles, cedieron al sentimentalismo, y por eso pagarán. Sacó del bolsillo una jeringa con líquido transparente.
Tienes 2 días para encontrarnos, dijo, acercando la jeringa al cuello de Isabelita. O tus hijos harán el tránsito al otro mundo sin ti. El video se cortó, y Dolores quedó paralizada de terror. Los peritos se pusieron de inmediato a analizar la grabación, cada cuadro, cada sonido, cualquier indicio que revelara el lugar. Las paredes son de madera, observó un especialista. Y se oye el romper de las olas. Están cerca del agua. Lucía, que colaboraba activamente, recordó algo importante. Serafín habló una vez de un lugar de poder junto al océano. Dijo que allí la frontera entre mundos es más fina y el tránsito sería más fácil, pero nunca dijo dónde. Buscaron febrilmente cualquier pista. Tomás comprobaba todas las propiedades vinculadas a Serafín o a su círculo cercano. El avance llegó de forma inesperada. En una revisión del video, Dolores notó en la pared detrás de Santiago una foto enmarcada, un faro en una costa rocosa. Amplíen eso, pidió al técnico. Tras procesar la imagen quedó claro, era el Faro de la Plata, en la costa del Atlántico. ¿Hay algún vínculo de Serafín o su entorno con esa región?, preguntó Tomás. Un oficial consultó la base de datos. Nada a nombre de Alfonso Mendoza, pero a nombre de Rosaria Vega. Sus padres tenían una casa en la costa, cerca del Faro de la Plata. Tras su muerte, pasó a ella. Tiene que ser ahí, exclamó Dolores. Un sitio apartado junto al mar, lejos de la ciudad, una propiedad difícil de relacionar con Serafín. Tomás contactó de inmediato a la policía local. Confirmaron, la casa existía y se había visto movimiento. Varias personas habían llegado 2 días antes. La operación de rescate se fijó para la mañana siguiente. Dolores insistió en volar con el equipo de asalto. Es demasiado peligroso, objetó Tomás. Son mis hijos, respondió con firmeza. Debo estar allí. Cuando el avión aterrizó en la costa, la policía local ya tenía la casa rodeada, pero mantenía distancia por la vida de los rehenes. La inteligencia confirmó, dentro estaban Serafín, Rosaria, Benito y, presumiblemente, Isabelita y Santiago. Tomás insistía en que Dolores permaneciera en un lugar seguro, en el centro de mando móvil. Pero cuando todos estaban distraídos planificando la operación, ella se escabulló. La casa de Rosaria, un cottage blanco a la orilla del océano, se veía desde la playa. Dolores avanzaba con cuidado, escondiéndose tras las dunas y los matorrales costeros. El corazón le latía tan fuerte que parecía cubrir el rumor del oleaje. Al llegar a la terraza, oyó voces dentro. Serafín y Rosaria discutían. Es demasiado arriesgado, decía Rosaria. Tenemos que irnos ahora mismo. La lancha está lista. La esperaremos, respondió Serafín con firmeza. Vendrá. El instinto maternal es más fuerte que el miedo. ¿Y si trae a la policía? No se arriesgará. No cuando la vida de sus hijos está en juego. Rosaria negó con la cabeza. Estás demasiado obsesionado con esta familia. Ya podríamos estar lejos de aquí, camino de Sudamérica. Necesito terminar lo que empecé, cortó Serafín. Esa mujer casi destruyó todo lo que construí durante años. Tiene que pagar. Todos ellos tienen que pagar. De pronto, Rosaria giró la cabeza y vio a Dolores a través de la puerta de vidrio. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Serafín, está aquí. Él se volvió. Sus miradas se cruzaron. En su rostro apareció una sonrisa depredadora. Dolores, dijo. Sabía que vendrías. El instinto maternal tan predazable. Dolores retrocedió hacia la terraza. No había a dónde huir. Detrás, el océano, a los lados, la playa abierta. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó, esforzándose por sonar firme. A salvo. Por ahora, Serafín salió a la terraza, Rosaria detrás de él. En su mano, Dolores vio una pistola. Su destino depende de ti. ¿Qué quieres? Justicia, respondió. Interferiste en mis planes. Echaste a perder a mis mejores discípulos. Debes pagar. ¿Pagar por qué? No pudo contener la amargura. ¿Por no permitirte manipular a mis hijos? ¿Por engañar a la gente, robarles el dinero y empujarlos al suicidio? El rostro de Serafín se torció de rabia. No entiendes nada. Yo les daba esperanza. Un objetivo. Sentido. ¿Qué puede ser más importante para quien lo ha perdido todo? La verdad, replicó Dolores. La honestidad. Un apoyo real, no manipulaciones por dinero. Basta de charla, intervino Rosaria. Benito informó que vio patrullas acercándose a la casa. Serafín asintió. Hora de reunir a la familia, le dijo a Dolores. Tus hijos te esperan en el cobertizo de las lanchas. Señaló una pequeña estructura de madera más adelante, junto a la orilla. Dolores la reconoció, allí se había grabado el video. Vamos, Serafín hizo un gesto invitándola.
Y nada de tonterías. No tenía elección. Con la pistola apuntándole a la espalda, caminó hacia el cobertizo, sintiendo la arena crujir bajo sus pies. Dentro los vio, a Isabelita y a Santiago, sentados en sillas, atados y amordazados. Vivos. Sus ojos se agrandaron al ver a su madre. «Mamá», exclamó Isabelita cuando Serafín le quitó la mordaza. «¿Por qué viniste? Es una trampa». «No podía dejarlos», respondió Dolores, intentando hablar con calma. «Quietos», ordenó Serafín. «Rosaria, átala». Rosaria se acercó por detrás y le retorció los brazos con brusquedad. Dolores sintió la cuerda mordiéndole las muñecas. Serafín sacó del bolsillo una jeringa, la misma del video. «¿Saben qué es?», preguntó, levantándola hacia la luz. «Una mezcla especial. Primero, euforia, la sensación de volar. Luego, somnolencia. Y por último, el paro del corazón. Rápido, indoloro. El tránsito perfecto». «No toques a mi madre», gritó Santiago, forcejeando contra las ataduras. «Silencio». Serafín se volvió hacia él. «Tú fuiste el primero en traicionar al círculo. Serás el primero en cruzar». Dio un paso hacia Santiago, alzando la jeringa. «No», gritó Dolores, lanzándose adelante pese a tener las manos atadas. «Mátenme a mí, pero perdónenlos». Serafín se detuvo, mirándola con interés. «Sacrificio maternal. Qué conmovedor. Pero temo que esa opción no está en mis planes. Se irán todos. Juntos». En ese momento, afuera sonó un fuerte crujido y luego un grito. Rosaria se estremeció y miró hacia la puerta. «¿Qué fue eso?». «Revisa», ordenó Serafín. Rosaria asomó con cautela. «La policía», exclamó. «Están por todas partes». Afuera, una voz amplificada por megáfono retumbó. «Alfonso Mendoza, el edificio está rodeado. Salga con las manos en alto. Suelte a los rehenes. Están faroleando», cispeó Serafín. «No lanzarán el asalto mientras ustedes estén aquí». «No estoy segura», murmuró Rosaria, mirando nerviosa por la ventana. «Es el equipo especial». «Silencio», bramó Serafín. «Déjame pensar». Mientras se distraían, Isabelita recogió a escondidas algo del suelo, un trozo de cadena oxidada, quizá usada para amarrar la lancha. Las miradas de madre e hija se encontraron. Dolores asintió apenas. Cuando Rosaria se apartó de la ventana, Isabelita actuó como un rayo. Blandió la cadena y golpeó la mano de Rosaria. La pistola cayó al suelo de madera con un golpe sordo. Serafín se sobresaltó y giró instintivamente hacia el ruido. Dolores aprovechó el momento, echó la cabeza hacia atrás con violencia, golpeándolo en la cara, y se zafó de su agarre debilitado. Las puertas del cobertizo se abrieron de golpe. Policías con equipo de protección irrumpieron, apuntando sus armas a Serafín y Rosaria. «Policía, suelten las armas. Al suelo, manos a la cabeza». Rosaria, tras dudar un segundo, cayó de rodillas, levantando las manos. Pero Serafín no se rindió. Con un grito furioso se lanzó hacia Dolores, aún empuñando la jeringa. El disparo retumbó ensordecedor en el espacio reducido del cobertizo. Serafín se quedó inmóvil a medio camino, con los ojos muy abiertos. Miró la mancha roja que se extendía en su pecho, luego volvió a mirar a Dolores. La jeringa se le escapó de los dedos. Cayó al suelo. Tomás apareció en la entrada, con la pistola aún apuntando a Serafín, ya tendido. Los sanitarios corrieron hacia él, pero era tarde. El hombre que casi destruye a su familia estaba muerto. Las semanas siguientes pasaron como en una bruma. Interrogatorios, declaraciones, conversaciones interminables con la policía. Rosaria colaboró con la investigación, esperando una reducción de condena. Lo contó todo, las estafas de Serafín, sus planes de un suicidio colectivo de los seguidores, el destino de Carlos, cuyo cuerpo encontraron enterrado en el bosque. Un año después de aquellos hechos, el día del cumpleaños de Carmen, se reunieron en el departamento de Dolores. Prepararon el pastel favorito de la hija y encendieron velas. Recordaron anécdotas de la infancia, su primer día de escuela, sus sueños de ser médica. ¿Saben?, dijo Santiago, mirando la foto de su hermana. «Creo que estaría orgullosa de nosotros. De que volvimos a estar juntos. De que lo logramos». Dolores abrazó a sus hijos, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no amargas, sino claras, que purifican. «Ella siempre está con nosotros», dijo. «En nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Y en la forma en que seguimos viviendo». Sobrevivieron a una tragedia terrible. Perdieron a Carmen. Casi se perdieron entre ellos. Pero al final encontraron el camino de regreso. Seguirán viviendo, por ellos y por Carmen.
Y quizá algún día, cuando el dolor por fin se apague, Dolores vuelva a ver en sueños a su hija bailando con su vestido azul, feliz, libre. Si te gustó la historia, por favor, apóyala con un me gusta, un comentario o una suscripción. Gracias.